Siempre dijeron que el silencio era más seguro. Yo también lo creía, hasta el día en que decidí hablar. Era un jueves a última hora de la tarde. Volvía de una reunión sobre cumplimiento con proveedores cuando mi asistente deslizó una nota sobre mi escritorio. Marshall quiere verte. Sala de conferencias, C. Ahora. Sin más contexto. Sin asunto. El CEO me llamaba como si fuera un director llamando a un alumno, y por un instante la oficina se volvió un aula. No estaba nerviosa. Había pasado 22 años en Dame Global. Conocía cada sistema, cada adquisición y cada incendio que habíamos apagado desde dos. Cuando el mercado tembló y muchos se escondieron, yo había sido la que se quedó en la sala de crisis, administrando el caos hasta que se disipó. Entré en la sala C con la calma de quien ha visto demasiadas tormentas. Encontré a Marshall solo, mangas remangadas, manos apoyadas en la mesa como si se preparara para una negociación. No me ofreció asiento. Estamos incorporando a alguien nueva, me dijo. Se llama Chloe, se unirá al equipo de integración estratégica. Quisiera que la formes. Hubo una pausa lo bastante larga como para ser deliberada. Parpadeé. La integración era una ruta de responsabilidad alta. No era una tarea para un formador ocasional. Me mantuve serena y respondí con respeto y claridad. No creo ser la persona indicada para formarla. Además, tengo dudas sobre si cuenta con la experiencia necesaria para asumir ese puesto. No fue una objeción emocional, sino técnica. Integración estratégica exige trayectoria y entendimiento profundo de procesos operativos. Marshall me miró, su sonrisa se apagó. Golpeó el bolígrafo contra la mesa una vez y asintió con lentitud y frialdad. Eso será todo, Tina. No me dio opción. No hubo discusión. Salí de la sala con el pulso controlado, pero con una sensación de presagio. No era solo que me rechazaran, era la manera en que lo hicieron. Rápida, silenciosa, definitiva. Aquel silencio fue el inicio de algo que cambiaría mi vida profesional para siempre. Mientras caminaba por el pasillo, pensé en todas las veces que había apostado por la honestidad profesional, en los fines de semana que sacrifiqué y en las noches en vela preparando fusión. Aún así, no imaginé que una respuesta honesta me dejaría fuera de la mesa. Salí de la sala C con la sensación de haber roto un cristal invisible. Marshall no había levantado la voz, tampoco me había dado explicaciones. Solo ese gesto frío, seco, definitivo. Y en su silencio entendí más de lo que cualquier discurso podía revelar. No estaba pidiéndome colaboración, me estaba probando, y al no aceptar había firmado un destino que aún no alcanzaba a comprender. Esa misma noche, al llegar a casa, encendí la computadora para aprobar actualizaciones de presupuesto. Tecleé mi contraseña, acceso denegado, volví a intentarlo, más despacio, denegado otra vez. Fruncí el ceño. Jamás había tenido un problema técnico que no pudiera resolver en minutos. Escribí a soporte interno, ningún correo de regreso. Llamé a mi equipo, silencio. La red de repente parecía no reconocerme. Era como si mi nombre hubiera sido borrado en cuestión de horas. Intenté tranquilizarme. Quizá era un error temporal, un bloqueo rutinario, pero algo en mi interior sabía que era otra cosa. La escena con Marshall, su mirada dura, su gesto de cierre, no eran casualidad. Dormí poco, repasando posibilidades, construyendo explicación. Ninguna encajaba del todo, pero todas apuntaban en la misma dirección. Algo se estaba moviendo contra mí. A la mañana siguiente decidí comprobarlo de frente. Llegué a la oficina temprano, con la esperanza de resolverlo rápido. Pero al acercarme al torniquete de seguridad, el guardia ni siquiera me miró. Con voz plana, me dijo: debe ir directamente a recursos humanos. Sin pase, sin saludo, sin contacto visual. Mis tacones resonaron en el pasillo como si fueran martillazos. El mismo pasillo donde había celebrado el cierre de un acuerdo de 200 millones. El mismo pasillo donde había construido sistemas que sostuvieron la expansión internacional. Ese espacio ahora se convertía en un corredor de despedida. Recursos Humanos me recibió con un sobre delgado y una sonrisa ensayada. Me explicaron que la empresa había decidido iniciar una separación mutua. Palabras pulidas para disfrazar lo evidente.
ya no me querían allí. Había cláusulas, cifras, formalidades, pero todo se reducía a lo mismo. Silencio, silencio en la sala C, silencio en mis accesos bloqueados, silencio en el rostro del guardia, silencio en la sala de RH. El eco de ese mutismo era más fuerte que cualquier grito, y entendí con una claridad dolorosa que mi lealtad de 22 años se había reducido a una carpeta sobre un escritorio. En recursos humanos no hubo espacio para ilusiones. No me ofrecieron asiento en una sala privada. Me entregaron una carpeta delgada sobre un escritorio metálico. La representante con voz neutra me explicó: por directiva ejecutiva, iniciamos una separación mutua. Este es el acuerdo estándar, encontrará los términos razonables. Separación mutua, como si después de 2 décadas hubiera decidido, de pronto, dejar atrás mi carrera para dedicarme a otra cosa. Pasó las páginas con un gesto mecánico. Había una indemnización generosa, un acuerdo de confidencialidad, cláusulas de transición. Pero lo que realmente me heló no fueron los números, sino una sola frase en el último apartado. El empleado acepta transferir conocimiento y orientar a Chloe Martin, directora entrante de integración estratégica. Su nombre estaba impreso en tinta negra, fijo oficial. Yo debía entregar todo lo que había construido a alguien que no tenía idea de cómo funcionaba. No firmé, me limité a cerrar la carpeta con calma y levantarme. No les daría el espectáculo del enfado. Guardé el orgullo bajo un gesto neutro y caminé de regreso a lo que había sido mi oficina. El letrero con mi nombre ya había desaparecido. Un conserje apilaba cajas junto a la puerta. Me dijeron que empezara temprano, dijo sin mirar. Le agradecí con un hilo de voz, aunque me costó mantenerla firme. Entré y comencé a guardar objetos con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cada cuadro, cada reconocimiento, cada fotografía era un recordatorio de las horas invertidas, de las batallas ganadas, de los sacrificios invisibles. Al abrir el último cajón, encontré una libreta vieja, con bordes gastados y páginas llenas de diagramas, notas personales, agradecimientos de mis primeros años. Me quedé un momento en silencio antes de meterla en mi bolso. Entonces vi un detalle inesperado. Una nota adhesiva amarilla escondida bajo el monitor. Decía: fuiste la razón por la que no renuncié. Gracias, M.G. Podría haber sido Maddie, la pasante tímida que hacía preguntas brillantes después de cada reunión. No había firma completa, solo esa inicial, pero esas palabras pesaban más que cualquier discurso corporativo. Apreté la nota entre mis dedos como si fuera la última prueba de que había dejado huella. Mientras tanto, en el sistema ya no existía. Intenté reenviar unos archivos acceso denegado. Mi nombre había sido borrado del directorio. Era como si jamás hubiera trabajado ahí. Me quedé sentada en esa oficina por última vez, observando cómo el conserje acomodaba las cajas que contenían los restos de mi historia. El silencio pesaba más que cualquier palabra de consuelo que alguien pudiera ofrecer. Afuera, los pasillos seguían llenándose de rostros conocidos. Algunos se detenían un segundo, me miraban a través del vidrio y desviaban la vista con rapidez. Otros fingían no verme. Era la manera en que Dane Global enseñaba a sobrevivir. Mantener distancia del que caía. Mientras guardaba recuerdos, sentí que cada objeto extraído de la estantería arrancaba también un pedazo de mí. El premio al mejor proveedor del año 2012, la carta enmarcada de un socio agradecido por haber evitado su quiebra, la foto del equipo inaugurando nuestro primer centro internacional. Eran pruebas de que yo había existido allí, de que mi trabajo había dejado huella, aunque ahora quisieran borrarlo. Finalmente abrí el último cajón, aquel que siempre mantenía con llave. Dentro estaba la libreta que había usado durante mis primeros años, cubierta gastada, esquinas dobladas, páginas llenas de diagramas, ideas y mensajes de agradecimiento. La sostuve entre mis manos más tiempo del necesario antes de guardarla en mi bolso. Era lo único que no podían arrebatarme, y entonces apareció ese detalle inesperado, un pequeño papel adhesivo amarillo escondido entre el monitor y el teclado. Lo tomé con cuidado. En letras rápidas, casi nerviosas, alguien había escrito: tú fuiste la razón por la que no renuncié.
Gracias. Mi corazón dio un vuelco. Podría ser Maddie, la pasante que apenas hablaba en reuniones pero que siempre se quedaba después para preguntar con ojos atentos. No había nombre completo, solo esa inicial, pero ese gesto anónimo me atravesó más que cualquier discurso de despedida. Era la confirmación silenciosa de que había marcado una diferencia. Guardé la nota como si fuera un tesoro. Luego encendí el ordenador por última vez para intentar transferir algunos archivos a mi unidad personal. La pantalla respondió con un mensaje frío: acceso denegado. Intenté de nuevo. Igual resultado. Abrí el directorio interno para buscar mi extensión telefónica. Nada, mi nombre ya no existía en la base de datos. Habían borrado mi identidad digital con la misma frialdad con que retiraron mi placa de la puerta. Era oficial para Dane Global, yo nunca había estado allí. El teléfono sonó una tarde cualquiera y al otro lado, escuché una voz que reconocí de inmediato: Joel Mercer. Lo había conocido años atrás en medio de una fusión complicada. Él era consultor externo, yo la responsable de operaciones internas. No terminamos del mismo lado, pero compartimos una obsesión: la eficiencia. ¿Sigues haciendo milagros para ejecutivos ingratos?, preguntó con tono burlón. Lo dices como si tuviera otra opción, respondió. Nos encontramos en un café discreto en Lexington un martes lluvioso. Joel tenía la misma energía de siempre, pero ahora se le notaba más enfocado. Abrió su laptop frente a mí y señaló la pantalla. Esto es Nariva, anunció. Lo que vi era un prototipo de tablero interactivo. Su idea era audaz: un motor de decisiones estratégicas alimentado por inteligencia artificial, capaz de simular el criterio de todo un comité ejecutivo. Nada de sesgos políticos, nada de demoras por reuniones interminables. Pura capacidad predictiva basada en datos de mercado y sistemas internos. Me quedé intrigada. ¿Qué buscas exactamente?, le pregunté. Un socio, contestó sin titubeo. Alguien que entienda la batalla desde adentro, alguien que haya navegado organigramas absurdos y aún así encuentre lógica. No le dije que sí en ese momento. Aún estaba en Dane Global y mi agenda rebosaba compromiso, pero algo dentro de mí se inclinó hacia adelante, como reconociendo un destino. A partir de ese día comenzamos a vernos en espacios de coworking, oficinas prestadas, incluso habitaciones de hotel durante conferencias, todo con discreción. Yo usaba mi segundo nombre en documentos internos y evitaba aparecer en notas de prensa. No buscaba protagonismo, buscaba cobertura. Joel programaba y afinaba algoritmos. Yo traducía el caos corporativo en arquitectura comprensible para el sistema. Probábamos, rompíamos, corregía. Cada sesión era un pulso de energía que me recordaba lo que era sentirme viva en el trabajo. No dependíamos de comités ni de egos inflados, solo de resultados. Sin darme cuenta, estaba construyendo algo mío, algo que ningún pase de seguridad podría revocar. El verdadero examen llegó cuando una consultora logística aceptó probar nuestro sistema en una de sus filiales regionales. Llevaban 3 trimestres acumulando pérdidas y buscaban desesperadamente una salida. Joel estaba eufórico, yo cauteloso. Era la primera vez que Nariva enfrentaría un escenario real, con dinero y empleos en riesgo. Durante las 2 primeras semanas, el sistema procesó datos históricos, contratos de proveedores, flujos de pedidos y métricas de desempeño. Lo que descubrió fue casi obvio para un ojo entrenado, pero invisible para directivos saturados. Tenían una red de contratos subutilizados que les drenaba capital sin beneficio alguno. La propuesta de Nariva fue clara: renegociar o cerrar esos acuerdos. El resultado en apenas un mes fue un ahorro superior a $300,000. La validación llegó como una corriente de aire fresco. Joel sonreía como un niño con juguete nuevo. Yo me permití una mueca de satisfacción, aunque por dentro surgía una incomodidad difícil de ignorar. En el informe final vi un nombre conocido. Esa consultora había sido socia de Dane Global 3 años atrás. Yo misma había trabajado con ellos en un proyecto de reestructuración. Al leerlo, me quedé inmóvil, como si un fantasma hubiera atravesado la habitación. Era inevitable que el pasado regresara disfrazado de coincidencia. Guardé silencio, no se lo mencioné a Joel. Dejé que todo fluyera. El cliente estaba encantado, y nuestro sistema demostraba su poder. Esa noche,
Mientras revisaba los reportes pensé en la ironía. Dane Global me había borrado como si nunca hubiera existido, y sin embargo mis conocimientos seguían regresando por otros caminos. ¿Era traición ayudar a un socio que alguna vez había estado bajo el paraguas de Mars, o era justicia continuar aportando valor a quienes realmente lo necesitaban? Me convencí de lo segundo, no estaba destruyendo nada, solo construyendo una alternativa. Esa fue la primera grieta en la muralla del silencio, elegir no frenar el avance de Nariva, aunque eso significara tocar de cerca el territorio de mi antigua empresa. El éxito del piloto atrajo a más clientes, firmas medianas, discretas, cansadas de discursos vacíos y urgidas de resultados tangibles, y cada nuevo contrato era un recordatorio de que no necesitaba un título rimbombante para tener impacto, solo necesitaba libertad. Tras el éxito del piloto, comenzaron a llegar más clientes. No eran corporaciones ruidosas ni marcas obsesionadas con la prensa. Eran empresas medianas, pragmáticas, necesitadas de resultados inmediatos. Se corría la voz en pasillos discretos. Nariva ofrecía lo que los demás prometían sin cumplir. Coel llevaba la parte visible, su rostro aparecía en presentaciones, conferencias pequeñas y reuniones con potenciales aliados. Yo, en cambio, prefería el anonimato. Usaba seudónimos en documentos, evitaba figurar en diapositivas y rechazaba cualquier entrevista. No buscaba gloria ni titulares, quería construir en silencio, con la certeza de que ningún ejecutivo podía arrebatarme lo que estaba levantando. Por las noches, revisaba dashboards repletos de métricas, contratos optimizados y patrones de riesgo detectados. Cada línea de datos era más elocuente que cualquier discurso de motivación. El sistema hablaba con hechos, y los clientes lo entendían de inmediato. Algunos firmaban sin negociar demasiado, sabían que en tiempos de incertidumbre, lo más caro era seguir con modelos ineficientes. Lo curioso era que mientras más avanzábamos, menos pensaba en DN Global como un espacio de pertenencia. Había sido mi hogar profesional, sí, pero también mi prisión. Allí cada idea pasaba por filtros políticos. Cada propuesta debía sobrevivir a egos inflados. En Nariva, en cambio, no había jerarquías innecesarias. Había trabajo real, duro y efectivo. Coel solía bromear: «Tú eres la arquitecta fantasma, sin ti la lógica se derrumba». Yo sonreía, aunque nunca respondía. Parte de mí disfrutaba esa invisibilidad. No necesitaba presentaciones grandilocuentes. Mi satisfacción venía de ver contratos firmados, balances mejorados y clientes recuperando confianza. A veces, cuando salía tarde de las sesiones de coworking, me detenía a mirar la ciudad iluminada. Pensaba en cómo, durante años, había creído que la seguridad estaba en la permanencia, en mantener silencio y obediencia. Ahora descubría que la verdadera seguridad estaba en crear algo propio, algo que no dependiera de la aprobación de un ser. Nariva se estaba volviendo más que un proyecto paralelo. Era una prueba de que podía reconstruirme desde cero, y lo más importante, de que podía hacerlo sin ruidos ni discursos, solo con estrategia y disciplina. Y ese descubrimiento valía más que cualquier título corporativo. Mientras Nariva consolidaba nuevos clientes en DN Global, las grietas se volvían imposibles de disimular. Los mensajes que recibía de antiguos colegas eran breves, casi susurrados. «Chloe está hundiéndose. Perdimos 2 contratos esta semana. Los clientes preguntan por ti». No respondía, pero leía cada palabra como si fueran señales de un edificio que se derrumba lentamente. Desde afuera, la empresa aún proyectaba confianza. Publicaban campañas en redes sociales con frases como liderazgo ágil o visión moderna. En todas aparecía Chloe sonriendo, vestida con blazers llamativos, posando como si fuera la encarnación del futuro. Sin embargo, detrás del filtro publicitario, la realidad era otra. Chloe había aprobado una integración vertical que se veía impecable en Porofint, pero que en la práctica desconectó equipos clave, no consultó con operaciones, ignoró analistas, despidió a quien osó cuestionar. El colmo llegó cuando autorizó un rediseño del sistema que dejó el portal de pedidos sin conexión con el almacén durante 48 horas. En logística, ese lapso es devastador. Retrasos, reclamos,
disculpas interminables. La pérdida de confianza era silenciosa, pero letal. Los clientes no protestaban, simplemente se marchaban. Los gerentes intermedios, cansados, renunciaban sin hacer ruido. El sistema de DEN Global comenzaba a corroerse desde adentro. Yo observaba todo con una mezcla extraña de sensación. Parte de mí se sentía validada. Había advertido que Chloe no estaba preparada, pero otra parte solo experimentaba cansancio. No deseaba verla fracasar, tampoco quería verla triunfar. Mi lucha ya no era contra ella ni contra Mars. Mi lucha era demostrarme que podía crear algo que no dependiera de su reconocimiento. Entonces llegó la noticia que confirmó la ceguera de la dirección. Sin resultados tangibles, sin alianzas nuevas, Chloe fue promovida a vicepresidenta ejecutiva de estrategia. Ninguna explicación, ninguna justificación. Era la decisión clásica de Marshall premiar la cercanía, no la competencia. No sentí rabia, solo distancia. Mientras en DEN Global celebraban un ascenso vacío, yo trabajaba en una oficina soleada de Brooklyn, afinando la hoja de ruta de Nariva. Cada cliente nuevo que firmábamos era un recordatorio. No necesitaba regresar al pasado para probar nada. El futuro lo estaba escribiendo en otro lugar, sin pedir permiso, sin bajar la voz. Llegué puntual y lo encontré frente a la pantalla del dashboard de Nariva, mostrando gráficos de expansión. Estamos cerrando el anillo, dijo. Si seguimos a este ritmo tendremos cobertura en 3 regiones para el próximo trimestre. Era un crecimiento sólido, pero sabía que implicaba retos de operaciones. Necesitaremos a alguien que maneje la expansión con calma, comenté, un perfil que entienda la complejidad y no se deje arrastrar por la prisa. Joel sonrió como si hubiera estado esperando esa observación. Tengo a la persona perfecta. En ese instante, la puerta se abrió y entró Rachel. Me quedé helada un segundo. Hacía casi 5 años que no la veía. Había sido una de las estrategas más brillantes en DEN Global, analítica, disciplinada, siempre un paso adelante. Recordaba también la injusticia de su traslado a un proyecto irrelevante solo para dejar espacio a alguien con título rimbombante. Hola de nuevo, dijo con una sonrisa que combinaba calidez y memoria. ¿Estás con Nariva?, pregunté, aunque la respuesta era evidente. Empecé hace 2 meses, no supe que estabas detrás de todo hasta que uní las piezas. Su voz era tranquila, pero sus ojos transmitían algo más, reconocimiento, quizá alivio. Esa tarde, me envió un mensaje por la red interna. Nunca lo dije en voz alta, pero ahora está claro. Tú siempre fuiste la que realmente lideraba el juego. Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. No necesitaban respuesta. Rachel conocía los sistemas que yo había construido en DEN Global. Ahora estaba viendo cómo yo los rediseñaba, a plena luz aunque todavía en discreción. La diferencia era radical. Ya no trabajábamos para sostener un edificio lleno de grietas. Estábamos levantando algo nuevo, con bases limpias, y lo más valioso era que las personas capaces estaban regresando por decisión propia, no por obligación ni por conveniencia política. Ese reencuentro me confirmó lo que intuía. Nariva no era solo un proyecto prometedor, era un imán para quienes habían sido subestimados. Y esa clase de talento, cuando encuentra espacio real para crecer, es el recurso más poderoso que cualquier empresa pueda tener. El rumor llegó primero como un eco distante. DEN Global estaba buscando aliados externos para tapar las fugas de su sistema. No tardó en confirmarse con un correo reenviado por un contacto del sector. Joel me mostró el archivo con una sonrisa contenida. ¿Adivina quién envió una solicitud formal de asociación?, dijo. Levanté una ceja. ¿No puede ser? Sí, respondió. DEN Global, y lo firmó su enlace con la junta. No me sorprendió tanto el hecho de que buscaran ayuda, sino la ironía. Venían justo hacia nosotros. Para mí aquello no era una revancha, era una oportunidad de demostrar lo que podíamos hacer. Me asigné la tarea de diseñar el borrador del piloto. No quería un despliegue total que los asustara. Debía ser preciso, estratégico, disfrazado de propuesta ligera. Lo titulé Programa Inicial de Integración y lo estructuré como un ancla vestida de pluma. 3 meses de prueba, sesiones semanales con sus líderes clave,
acceso compartido a métricas internas para calibrar la inteligencia de Nariva. El detalle más importante estaba escondido en las cláusulas legales. Incluí una sección sobre licencia conjunta de propiedad intelectual para todas las mejoras de procesos generadas durante la colaboración. En apariencia, sonaba como un gesto de cooperación. En la práctica significaba que cualquier avance quedaría también en manos de Nariva. Cuanto más dependieran de nuestro sistema, más difícil sería para ellos marcharse. Trabajé 3 días completos afinando cada frase. No podía sonar agresivo ni invasivo, pero sí dejar atada la relación. Cuando terminé, Joel lo revisó en silencio, al final me miró y dijo, frío, pero brillante. El martes a las 10 de la mañana enviamos la propuesta. La respuesta de Dane Global llegó en apenas 4 horas. Ansiosa, entusiasta, casi agradecida, adjuntaron una presentación propia, con el nombre de Chloe en la portada. Abrí el archivo sin expectativas, hasta que la página 7 me detuvo en seco. Allí estaba casi intacto, un modelo estratégico que yo misma había escrito 4 años antes. Habían cambiado los títulos, la tipografía, pero la lógica era idéntica. Incluso una frase muy particular, alineación, interniveles, mediante fricción narrativa. Era mía, no sentí furia, solo una certeza helada. Estaban a punto de sentarse en una mesa regida por las mismas ideas que alguna vez habían rechazado. El encuentro decisivo se programó en el Hotel Leighton Grand, conocido por su elegancia discreta y salas insonorizadas. Joel me sugirió llegar al final, tú entras última, mínima presencia, que sientan el control primero, luego, lo pierden sin darse cuenta. Acepté. El día de la reunión, crucé el lobby con paso sereno, subí al mezanín y empujé la puerta de la sala privada. Una mesa larga de vidrio ocupaba el centro. Al fondo, Marshall estaba sentado junto a Chloe y al director financiero. Frente a ellos, Joel y nuestro equipo legal ya tenían sus carpetas abiertas. No hubo presentación. Caminé con calma hasta la silla vacía junto a Joel, coloqué una carpeta de cuero frente a mí y encendí mi bolígrafo con un clic. Nadie preguntó mi nombre. Nadie se atrevió. Joel inició la exposición, explicó cómo Nariva eliminaba la parálisis decisoria en medianas empresas, cómo traducía datos en estrategias accionables. Marshall asentía con una sonrisa estudiada, aunque sus ojos revelaban cansancio. Luego habló Chloe, presentó diapositivas llenas de colores y frases grandilocuentes. Sus palabras, sin embargo, eran ecos míos. Reconocía cada concepto, los diagramas que había diseñado años atrás, las frases que yo había acuñado. Hasta su ejemplo central era una copia de un informe que redacté. No dije nada, observé en silencio. Poco a poco, su voz empezó a temblar, apenas perceptible. Era como si mi presencia invisible la desestabilizara. El técnico que ajustaba cables en la esquina me miró varias veces. Finalmente susurró algo al oído de Chloe. Ella se tensó, bajó la mirada y luego la alzó de nuevo, encontrándose conmigo. Por un instante se quedó paralizada. Marshall siguió sin notarlo, ocupado en mantener la fachada de control, pero sus cejas fruncidas cuando giró hacia mí traicionaron la memoria. Tina, murmuró, incrédulo. Yo permanecí inmóvil sin responder, solo hice clic otra vez con el bolígrafo y pasé una página del acuerdo. El aire en la sala se volvió más denso como si todos contuvieran la respiración. El miembro de la junta que había permanecido en silencio hasta entonces levantó la voz. Perdón, ¿pueden aclararme por qué la señora Webley ya no está con nuestra firma? El silencio que siguió fue un golpe seco, y en esa pausa comprendí. El terreno acababa de cambiar a mi favor. El miembro de la junta me miraba esperando respuesta. Marshall bajó la vista, incapaz de articular palabra. Chloe fingía revisar sus notas, pero sus manos temblaban. El silencio se alargó punzante. Yo rompí la tensión con voz serena. Me despidieron por negarme a entrenar a alguien menos preparada para un puesto que yo misma había construido. No añadí más, no hacía falta. El hombre asintió una sola vez, comprendiendo de inmediato. La duda quedó sembrada en la mesa, y la duda en un consejo directivo es contagiosa. Con un gesto calmado, Joel retomó la reunión.
Estamos listos para cerrar hoy si todos los puntos están alineados. Empujó el documento hacia el centro de la mesa. Los ojos de Marshall se clavaron en mí, como si buscara una salida invisible. No la vi. Tomé la pluma, apoyé la punta sobre la línea destinada a la firma y tracé mi nombre. Tina Webling, ni florituras ni discursos, un trazo limpio definitivo. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue suficiente para inclinar el peso de la sala. Cuando levanté la mirada, nadie se movió. Joel recogió el contrato firmado con la naturalidad de quien sabe que la partida ya está ganada. Marshall seguía inmóvil, con los nudillos blancos por la presión de sus manos entrelazadas. Chloe había perdido la sonrisa. Sus labios apretados delataban el miedo de haber quedado expuesta. Me puse de pie despacio, no ofrecí la mano, no pronuncié palabras de cortesía, solo guardé la carpeta en mi bolso y me dirigí hacia la puerta. La autoridad no se proclama, se ejerce, y en ese instante mi sola presencia era suficiente. En el pasillo el aire se sentía más liviano. Caminé con paso firme dejando atrás la tensión de la sala. En el ascensor, me miré en el reflejo metálico. Ya no era la mujer escoltada fuera de un edificio con cajas de cartón, ahora era la estratega que acababa de recuperar control sin necesidad de alzar la voz. La reunión había terminado con un contrato que ataba a Den Global a Nariva, pero más importante aún había terminado con Marshall reconociendo, aunque en silencio, que no había logrado borrarme. Yo estaba de vuelta en la mesa, y esta vez, con la pluma en la mano. El contrato que acabábamos de firmar parecía, a simple vista, un acuerdo de prueba. 3 meses de integración, sesiones de seguimiento y colaboración técnica. Pero entre las páginas, escondido bajo un lenguaje inocuo, yacía el verdadero giro, la cláusula 12. Era un párrafo breve, casi invisible, que hablaba de soporte de optimización en portales de evaluación de desempeño. Legalmente sonaba inofensivo, una formalidad más. Operativamente, lo cambiaba todo. Con esa firma, Dane Global cedía a Nariva la administración de cada revisión trimestral, cada análisis de pipeline y cada métrica de proveedor vinculada a sus socios estratégicos. En otras palabras, el corazón de su operación pasaba por un sistema que yo había diseñado, que él lo había impulsado, y yo afiné cada palabra para que atravesara el filtro legal sin resistencia. Los abogados de Dane, ansiosos por cerrar, lo aprobaron sin advertir la profundidad del compromiso. Lo que para ellos era un apoyo técnico, para nosotros era control encubierto. En la sala, Chloe intentó recuperar compostura. Revisaremos el protocolo de implementación y asignaremos un enlace directo a su equipo, dijo con tono apagado. Su seguridad inicial se había evaporado. Por supuesto, respondió Joel imperturbable. Mantendremos a Tina integrada durante toda la transición. Al escuchar mi nombre, Chloe tensó los hombros. Yo permanecí en silencio, observando cómo la estructura de poder se inclinaba. Marshall no dijo nada, no negó ni cuestionó. Sabía que ya era demasiado tarde. Me levanté. Guardé la pluma en la carpeta de cuero y recorrí con la mirada la sala. Reconocí ese ambiente de reuniones pasadas, pero ya no me pertenecía. Era un escenario vacío, sin autoridad real. La autoridad ahora viajaba conmigo, en la tinta recién firmada. Al salir, el pasillo estaba adornado con cuadros abstractos y alfombra insonorizada. Todo parecía diseñado para transmitir control. Irónicamente, era justo lo que Dane Global había perdido. En el ascensor escuché a lo lejos las voces amortiguadas de Joel y los demás. No necesité quedarme para confirmar nada. El contrato hablaba por sí solo. No era un simple acuerdo de piloto. Era la llave que ponía a Nariva dentro del sistema, con raíces difíciles de arrancar. Ese día entendí que la verdadera victoria no siempre consiste en gritar o reclamar justicia. A veces consiste en escribir la cláusula correcta y esperar en silencio a que el otro firme. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, inhalé hondo. No había aplausos, ni discursos, ni gestos teatrales. Solo un silencio denso que me envolvía y por primera vez en mucho tiempo, me resultaba reconfortante. Ya no era la mujer escoltada hacia la salida con cajas de cartón. Ahora salía por voluntad propia, llevando en mi bolso un contrato que transformaba la balanza de poder. En el lobby, la vida continuaba con normalidad.
Ejecutivos con portafolios apresurados, recepcionistas respondiendo llamadas, turistas curiosos entrando al bar del hotel. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir en la sala del mezzanino. Nadie excepto quienes habían firmado su dependencia hacia Nariva. Crucé la calle y dejé que el aire fresco me despejara. Caminé varias cuadras hasta llegar a una plaza arbolada con bancos de piedra. Me senté, dejé el bolso a mi lado y cerré los ojos. No era cansancio, era liberación. 22 años de lealtad ciega se habían reducido a un silencio abrupto, pero ese mismo silencio me había dado espacio para construir algo propio. El teléfono vibró, dudé en mirarlo, pero lo hice. Era un número desconocido. El mensaje decía: soy Alan Grace, coincidimos en la mesa de asesores de Canwell el año pasado. He seguido de cerca a Nariva. Si alguna vez quieres ocupar la silla de CEO de forma oficial, tengo un consejo listo para respaldarte. Lo leí 2 veces, no respondí, no todavía. Por primera vez, no sentía la urgencia de escalar ni de competir por títulos. Ya no estaba reconstruyendo desde ruinas, ni defendiendo un rincón en una estructura corroída. Estaba de pie sobre algo sólido que llevaba mi huella en cada línea de código, en cada cláusula escrita, en cada cliente recuperado. Pensé en Rachel, ahora brillando en Nariva. Pensé en Joel, que confió en mí incluso cuando yo misma dudaba. Pensé en la nota adhesiva amarilla de aquella pasante. Tú fuiste la razón por la que no renuncié, y entendí que mi valor no dependía de un cargo visible, sino de la huella que dejaba en otros. La tarde caía y la ciudad se teñía de dorado. Respiré profundo y sonreí apenas. No necesitaba más pruebas. Estaba exactamente donde debía estar. Me quedé en ese banco, observando cómo el sol caía detrás de los edificios, bañando la plaza en tonos dorados. La brisa fresca me rozaba el rostro y sentí, por primera vez en mucho tiempo, una paz serena. No era triunfo estridente ni revancha espectacular, era otra cosa, la certeza de haber recuperado mi historia. Pensé en cada sala donde mi voz fue ignorada, en cada junta donde mis ideas quedaron enterradas bajo discursos huecos. Recordé los contratos que salvé, los clientes que confiaron, los equipos que se mantuvieron firmes gracias a un liderazgo silencioso. También pensé en todos aquellos que habían quedado invisibles como yo, que habían dado más de lo que recibieron. Nariva era la prueba de que había otro camino. Ya no necesitaba títulos ni aplausos. Lo que había construido no podía ser revocado con un pase deshabilitado ni borrado de un directorio interno. Estaba escrito en los resultados, en las métricas, en las personas que habían vuelto porque reconocían un liderazgo auténtico. Rachel lo había resumido en un mensaje sencillo: siempre fuiste la que realmente lideraba el juego. Joel lo había confirmado con hechos, confiando en mí desde el primer día, y aquella nota anónima en mi escritorio, firmada solo con una inicial, seguía recordándome que a veces basta un pequeño gesto para sostener a alguien al borde de rendir. No necesitaba que Danny Global me pidiera perdón ni que Marshall reconociera su error. Su propia caída hablaba por sí sola. Mi victoria no estaba en verlos tropezar, sino en seguir adelante sin ellos, construyendo algo que los superara en visión y en impacto. Al mirar la ciudad encender sus luces, comprendí que los regresos no siempre son ruidosos. Algunos se escriben en silencios calculados, en contratos diseñados con precisión, en la paciencia de esperar el momento justo. Mi regreso no fue un grito, fue una fiebre. No fue un golpe en la mesa, fue un plan trazado con calma. Y a quienes escuchan esta historia, les digo, si alguna vez fueron subestimados, borrados o ignorados, recuerden que no están solos. Su comeback no tiene que ser ruidoso para ser legendario. A veces la estrategia más poderosa es el silencio.